Bien. La aplicación la tomaremos un ratito más, ¿ok? Para mejorar su nota de ingeniería conceptual, pero escuchemos mejor lo que tienen que preparar de aquí a 2 semanas. Primera semana de junio deberían entregar la ingeniería de detalles, ¿ok? ¿Quedamos? Entonces, este plan de documentos que tienen que entregar en un par de semanas más, 3. Entonces, tienen que tener este índice. Cada uno por separado nos lo entregaron en la ingeniería conceptual. La primera parte, los 3 primeros puntos, tiene que ver con revisión de la ingeniería conceptual. Muchas veces tiene algunos cambios, ya, dado que siempre en los proyectos hay cambios por ese motivo. Por lo tanto, se vuelve a redefinir algunas cosas. Si no hay cambios, por supuesto, ahí se coloca básicamente que no hay cambios, ¿okay? Entonces, el primer punto es comprobación, especificación y requerimientos, que le mandé el PowerPoint anterior, por lo tanto, ponen qué significa ahí, ¿okay? Como introducción, en la parte de comprobación, especificación y requerimientos. En general, siempre introduzcan el tema para que se entienda de qué se está hablando, ¿okay? Si ustedes ven en la presentación del PowerPoint anterior, dice que es este punto. Vamos con lo que hay a nivel de introducción. Después, desde el punto de vista del proyecto que ustedes tengan, que estén haciendo, supongamos que sea el horno, entonces, básicamente, ¿qué se comprueba? Las especificaciones y requerimientos. Si los requerimientos, ¿no es cierto?, que por cual ustedes diseñaron, se mantienen, han cambiado, ya, en este caso no han cambiado, pero si es que hubiese alguna diferencia entre lo que hicieron y después se dieron cuenta de que el requerimiento era otro, entonces ahí dicen que hay un requerimiento, ya, o una especificación que se va a cambiar. Entonces, por ejemplo, una especificación de un instrumento puede ser que, por ejemplo, se lo observé. Entonces, a no esperar toda la ingeniería conceptual modificada, sino se hace acá. Ejemplo, una especificación de un equipo que no era el correcto que se había diseñado, por lo tanto se cambió por este otro. Entonces, esta es la instancia de hacer los cambios en algunas cosas que no se equivocan en el diseño. Entonces, básicamente ese es el punto. El segundo punto es muy similar al de arriba, es decir, es revisión de la ingeniería conceptual. O sea, usted hace una revisión y nuevamente define si es que hay alguna situación de cambio, un cálculo nuevo, ¿okay? Es necesario recalcular algo, sea como decía en cualquiera de los 2 proyectos. Y en la 1.3 se calcula la parte, es decir, lo que se dice arriba, ya, por ejemplo, se recalcula, no sé, la curva de reacción, una cosa así. Entonces ahí se vuelve a poner en el punto 1.3, ya, se refiere y se calcula nuevamente. Entonces, básicamente este punto, una introducción general nomás de que la ingeniería DARI un poco, ¿ya? Que contempla este documento, ¿ya? Ahí se coloca, ustedes ya tienen también la información como para escribir esa parte, media página con suerte, ¿ya? Y después el 1.1, 1.2, 1.3, ¿ya? Hace una revisión a su ingeniería básica y ahí ve si hay algún cambio, ¿ya? ¿Es claro? Bien, el 1.4 es distinto, obviamente. Se dijo en la Acta Constitución, hay que estudiar la viabilidad de cada proyecto. Es decir, ya conocía la ingeniería conceptual básica, ya ahí uno tiene claro
¿ya? Si es viable, qué viabilidad nos presenta en las distintas 5 opciones, es decir, tanto en la técnica, en la operacional, en la económica, en la ambiental. ¿Okay? Entonces, ahí uno hace un estudio. Claro. Y ahí hay que desarrollarlo, no es que se cumple, sino desarrollar un poquito el tema en cada punto. Por ejemplo, en el caso de la viabilidad operacional, en el caso de la casa, uno puede decir, generalmente esto no es un dispositivo típico usado en las casas, ¿no es cierto? Ya, por lo cual, en la parte operacional lo más probable es que se requiera un manejo de capacitación al usuario, en la parte de HMI, para el cambio de, en caso quiera dejarlo automático, manual, no quiere optimizar, no sé. Algunas cosas que uno tiene que poner ahí en la viabilidad operacional. Viabilidad operacional significa el proyecto, cómo lo maneja la parte operacional de la persona, digamos, el usuario final. ¿Okay? Por lo tanto, si se requiere capacitación o no, inducción, tantas cosas que uno puede colocar aquí en cuanto a la viabilidad operacional. En cuanto a la viabilidad económica, por ejemplo, también puede decir, independientemente que el cálculo sea hacer al final, ¿ya? Que la rentabilidad lo más probable se ve que no es tan aceptable para, ¿no es cierto?, para 48 horas de autonomía, a lo mejor sí aceptable para 24. Entonces aquí uno puede dar ya un avance de lo que es la evolución, porque el otro es la evolución económica, esta es viabilidad económica. La viabilidad económica básicamente dice si va a ser económicamente viable, se ve a priori, ¿okay? ¿Se entiende? La viabilidad técnica se dice que no hay problema en lo técnico, en el sentido todo se puede hacer, es conectable, es funcional, ¿ya? No es algo que estemos inventando ni algo que estemos diseñando a futuro, digamos, es algo que existe. Por lo tanto, la viabilidad técnica, uno puede decir que ya existen casas con este tipo de implementación, lo cual técnicamente es viable. Bien, eso es la primera parte. ¿Preguntas sobre esto? En la actividad del proyecto se explicarían las 4 viabilidades económica. Creo que son 5. Vean, ahí la definimos en alguna parte de la acta de constitución, en las presentaciones, no sé si son 4 o 5. Creo que la ambiental también, por eso que es como sí, viabilidad racional, técnica, económica, financiera, bueno, eso es lo mismo. No sé si son 4 o 5. Sí. Yo tengo duda en la parte en el 1.2, en la parte de revisión de ingeniería conceptual. Por ejemplo, en mi caso me faltaron algunos puntos. ¿Es ahí donde los tengo que incluir? Claro. ¿Sí? Claro. Es decir, ideal, ¿por qué te faltó? Me faltó la parte de la sincronización. Ya, a ver, no. Ahí lo que tienes que definir, revisión, que ahí puede que faltó eso y se estará en la nueva versión 1.2, o la versión 2, como tú quieras, del documento de ingeniería conceptual. ¿Me entiendes? Entonces ahí tú dices que hay una revisión, sí, faltó tal parte, ¿ya? Y incorporar mejor en el mismo documento que tienes que entregar al final. Exactamente. Es decir, no se apunta, me tienen que entregar ese documento después. Ya vamos a resolver eso que... Bien, a ver, hablemos sobre ese documento entonces, ya que estamos en eso. La nota que ustedes tienen ahí, ¿ok? A per se, me refiero que es válida al libro como está puesta, ¿ya? Tiene un 40% cada cosa y un 20% la acta constitución para que ustedes calculen su nota, ¿ok? La acta constitución es generalmente un 100. Digamos, es un apoyo, ayuda, ¿ya? De hecho, de haber hecho la acta constitución, ¿okay? Independiente de que hayan tenido observación o otra cosa. Por lo tanto, cuando ustedes entreguen la ingeniería conceptual, la primera semana, la ingeniería de detalle, la primera semana de junio, ¿ya? Más tardar, no sé si hace la segunda, pero hasta ahora fijemos la primera semana, si no, nos va a dar plazo para que ustedes hagan las presentaciones finales y entreguen, digamos, toda la documentación. Ahí uno entrega este nuevo documento arreglado 100%, ¿ya? Va a optar al 7,
con todas las operaciones que le hice, mejoradas, y lo que faltó se agrega, ¿ya? Se entrega perfectamente como se tendría que haber hecho al principio, y la nota final se modifica en concepto de que, supongamos que usted entregue perfecto y un 7, ¿ya? Y ahí sacó 4, por lo tanto quedan 5 y se vuelve a repromediar. ¿Okay? ¿Se entiende? Es decir, esta nota es válida sí o sí, se promedia por la que usted va a entregar. Por lo tanto, la mejora no es a un 7, sino al promedio de lo que tiene más lo que va a entregar. ¿Se entendió? Sí. ¿Bien? Entonces, ahora, si no la entrega en la ingeniería de detalle, digamos en el momento que entrega la ingeniería de detalle, tendría que entregar en este caso 4 documentos, no 2, ¿ya? Sea que ustedes se quedan con esa nota. ¿Vamos? No hay más que decir. ¿Okay? Entonces, esas serían las condiciones y reglas del. Bien, vamos entonces a la segunda parte. Definir y calcular partes. Aquí se entra ya en la ingeniería de detalle en sí, ¿ya? De definir o calcular cuando se requiere, ¿ya? Algunos elementos que no se hicieron en la ingeniería conceptual. Por ejemplo, el cálculo de la sección conductor de alimentación. Vamos a ver una cosa esa, ¿okay? O el cálculo de las protecciones, ¿ya? Para el caso de la casa o para el caso del horno. ¿Entiendes? Es decir, lo que se hizo en la ingeniería conceptual básicamente lo que se desarrolló ya como diseño, ¿no es cierto? La solución, en el caso del horno, la solución que quiere la empresa o la compañía. ¿Okay? Por lo tanto, se diseñó, se llegó a que, ¿no es cierto?, qué instrumentaciones van a usar, ¿no es cierto?, cuál va a ser el tipo de control, la sintonía para lograr el objetivo. Eso es lo que se diseñó. Pero no se ha diseñado ni las protecciones, ni el cable de alimentación, ni el tablero. Y esas cosas se diseñan acá. Por eso que se van a calcular las partes o definir. ¿Entiendes? Entonces acá se hace el punto 2.2, porque primero introducción al tema, y aquí ustedes dicen en esta parte se calcularán todo lo ¿okay? Todo lo que contiene básicamente los cálculos. ¿Ya? Y en 2.2, entonces para cada componente, sus cálculos específicos. Entonces hay cosas que requieren cálculos, cosas que no. Por ejemplo, en la casa sería otro tema, por ejemplo, el cálculo de automático para el circuito número 1, aplicación del 2, del 3, 4. A ver, no sé si el cálculo de la protección, no quiero ser tan exigente, ¿ya? Porque eso va definido porque es el circuito que alimenta y eso está definido por SECO, está definido porque usted tiene aprobación de la casa, la eléctrica. Lo que sí no está definido es que usted va a poner ahí un contacto de un relé. Por lo tanto, dado que usted está insertando en la parte eléctrica, ¿no es cierto?, contacto de un relé para, digamos, eliminar un circuito o dejarlo funcionando, ¿no es cierto?, es decir, el PLC va a activar sobre ese relé y por ende el contacto seco va a estar en línea después de la protección, ¿okay? Y antes del alimentador, ¿se entiende? O el alimentador de la casa, me refiero a tener la línea, el circuito hacia la casa. Ese es un elemento que no se ha calculado. Para colocar un relé de tanto, marca tanto, de 6 amperes. ¿Okay? Es decir, la alimentación probablemente 24 horas del relé, ¿no es cierto? O 220, dependiendo de cómo usted haga la tierra eléctrica. Bien. Pero el contacto seco que tiene este relé, ¿de cuánto es la capacidad? Hay de 6, de 10. Por lo tanto, si su circuito tiene tantas kilowatts, usted calcula la corriente, que es el cálculo que al menos tiene que hacer para determinar qué contacto va a colocar. Entonces, para el circuito 1, ¿no es cierto?, tengo tanta kilowatts y lo lleva a corriente, por lo tanto van a pasar ahí 8 amperes, ¿no es cierto? En algún momento de hora, en algún momento no, pero en algún momento va a estar funcionando porque está alimentando la cocina, lo que sea. Entonces, si me va a poner un contacto con un relé, ¿ya?,
de 220 con contacto seco de 6 amperes, se le va a quemar ese contacto. Ese es el cálculo. Ahí está ese 2.2. Entonces, para el caso de la casa, los cálculos que nos han hecho es de los contactos, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? No sé. Porque lo único que estamos insertando, ¿cierto? Porque ya los sensores y actuadores están definidos, ¿cierto? Diríamos que es lo único eléctrico, ¿ok? En el caso del horno, ya hay más cosas, ¿ok? Es decir, ahí en el horno hay que sí hablar de la protección, si es que hay algún elemento de protección térmico, cortocircuito, algún tema de tablero, ¿ok? Si es que hay tierra asociada, si es que requiere, la parte eléctrica, la parte que falta, es decir, una cosa diseñamos control, pero nuestro tema es que el control tiene que funcionar sobre una máquina que esté protegida, que esté funcionando bien desde el punto de vista eléctrico, ¿okay? Más allá de que estamos haciendo es control. Entonces es una parte ahí que es importante. Lo mismo, si el horno tiene eléctrico, que para lo isoeléctrico de 40 amperes, no sé qué potencia uno calcularon, ¿no es cierto? Sacaron un horno de alguna literatura y dijeron el horno de 40 amperes, ¿ok? Necesito saber cuál es la alimentación que requiere, la protección, sección de conector, porque usted no va a ir a instalar el control y se le va a quemar todo el horno, digamos, los cables y nada, no sabe, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces que es parte complementaria, ¿ya? Bien. Consideración de otros elementos no considerados, si se me queda el tintero lo puse ahí, ¿ya? En el sentido, hay cosas que no se consideraron, hay que considerarlas ahí. Lo que no he dicho, no dijeron ahí, no consideramos. Especialmente, por ejemplo, red de comunicaciones. Un ejemplo no considerado. Okay. ¿Cómo se va a comunicar en el caso de la casa el HMI con el PLC? ¿Okay? Se comunica por señal de Ethernet, ok. Por lo tanto, ahí no está considerado, por lo tanto hay que hacer, sí que hay que hacer un cálculo, no sé, de ancho banda o un cálculo de mínimo de datos que se requiere para la comunicación de Tsunami, cuántos puntos de red, no se calcula, no sé, ok. Entonces hay que considerar, porque no fue considerado en el diseño conceptual, no lo entregaron. Por lo menos yo no vi nada sobre instrumentos, selección, pero nadie dijo cómo lo va a conectar. ¿Ya? Entonces, y cuando se conectan cosas también se requieren cálculos. Si yo quiero poner aquí una red de comunicación entre 5 elementos, 5 computadores, tengo que hacer un cálculo. ¿Okay? Entonces, al menos un cálculo que tenga que ver si requiero, no sé, un ancho de banda tanto, si lo hacen para afuera, ¿okay? ¿Qué necesito? Necesito como LAN, como WAN. Entonces, hay que hacer cosas que no están consideradas, ¿ya? Que no se vieron en la definición de la ingeniería básica, ¿ya? Hay que considerarlo acá. Y después en el punto 2, todos los diagramas. Es decir, diagramas eléctricos, diagramas PNID, ¿ya? Detalles constructivos si necesarios, de instalación, ¿ya? Piensen que ustedes lo van a hacer, por sentido ya está perfecto, lo vamos a poner en la casa, ¿ya? Y ¿dónde están los esquemas, los diagramas, los planitos? Para que alguien lo haga. ¿Qué le va a pasar esto a un par de técnicos que vayan a hacer esta instalación? Menos tenerle planito de todo lo que tiene conectado. Si usted no tiene idea de qué va a conectar, si usted no está conectando, lo va a conectar. ¿Okay? Entonces, hasta la sección del cable, de la entrada, de la salida, ¿no es cierto? Que van de la salida del PLC hacia los contactos, de la entrada, ¿ok?
cómo se conecta el HMI, si tengo más de 2 o 3 HMI, cómo los conecto, tiene que haber una red, porque PLC tiene un puerto RJ, pero es uno solo, entonces tiene que estar conectado a una red, entonces tiene que poner puntos de red donde están, ¿cierto?, los HMI, si están en el día, en el comedor, el tipo de eso. ¿Okay? El escala no se requiere. El escala es solamente por temas que usted va a tener que mostrar una aplicación funcionando, que es la simulación. Ya vamos a hablar también de ese tema, que es un gran error que hicieron ustedes ahí, que al menos no vi en todo lo que leí, que separan la realidad con la virtualidad. Es decir, el diagrama GraphSet que usan ustedes de una curva para la simulación. ¿Y cuál es el diagrama para la programación real? Que son dos cosas distintas. Una cosa es simularlo para ver si funciona y después instalarlo. Por lo tanto, la simulación no sirve de nada, el programa es otro. Y ahí tiene que explicar usted el programa real, la casa. ¿Ok? Se llama as-built, cómo construir. Por lo tanto, lo que es simulación termina como simulación. Y eso usted no saca nada enviárselo a la persona. No se dice, oye, soy una simulación. No digo así. Si yo para eso te voy a trabajar con reloj diario, con día a día, va a estar funcionando en tiempo real. Todo lo que usted simuló en la simulación para demostrar que sí funciona la idea, ¿okay? O el concepto de optimización. Pero cuando usted tenga que hacerlo en la realidad, el programa es muy distinto. ¿Ok? No va a estar preguntando si es la 1, las 2, las 3, ¿no? Si para eso el PLC tiene un reloj y sabe en qué momento se prende, para estar solamente consultando la batería, el programa es mucho más fácil. Solamente consultar el estado de la batería, ¿ya? Y de acuerdo a eso tomar decisiones. Es decir, toda la parte de simulación, que es el reloj y todas esas cosas, ya no corre. Eso era solamente para que usted muestre, ¿no es cierto?, que funciona. ¿Se entiende o no? Sí. Porque cuando uno va a hacer construir una casa, ¿ya?, y te hacen la simulación de la casa, pero eso no es tu casa, es una simulación. Por lo tanto, todo lo que se construye ahí es una simulación. Pero reconstruir tu casa es exacto. Son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces acá, en el aspecto de la ingeniería básica, ustedes no hicieron nada al respecto, fueron como una línea directa sin decir que para efecto de demostrar, ¿no es cierto?, que el proyecto de optimización, de eficiencia energética, optimizar la eficiencia en la casa, se va a probar a través de una simulación virtualizada, ¿no es cierto?, a través de una escala, a través de un programa totalmente simulador, que no tiene ninguna relación con lo que va a ser el proyecto, el programa real. ¿Alguien lo dijo? ¿Está claro? Entonces hay que saber distinguir esas cosas. Usted no va a llegar a ofrecerle esto mañana a la empresa X constructora diciendo, mira, aquí está el programa de simulación. Oiga, mira, no sirve. Está bien, te creo que funciona. Por lo tanto, acá van los diagramas reales, es decir, los esquemas reales, dibujos reales, detalles constructivos reales. El sentido es cómo se va a instalar de forma real. ¿Okay? Si no, ¿para qué estamos estudiando? Estamos haciendo cuestiones así del aire. No, ¿cómo usted mañana va a entregar un dossier, ¿ya?, para la instalación? Bien. Así se hacen las cosas en todo caso. No es lo mismo que al señor, digamos, vaya a instalar un aire acondicionado a la casa de alguien y lo va a instalar y le digo, antes que me instale aquí los planitos, ¿qué plan? Ya voy a instalar. A ver, vaya a armar ¿y con qué largo de perno? ¿Ah? ¿Dónde está el cálculo estructural del perno? Digamos, de la sujeción y el peso que tiene todo el equipo. ¿Usted lo hace? ¿Y por qué no? ¿No hay ingeniería? Yo te lo puedo pedir. Pues si yo te compro un equipo que lo instala, no lo va a instalar si me dijo un cálculo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Alguien te dice que no? Sí,
Porque si se me cae el equipo, te voy a matar. Pero creo que en el manual del equipo sale. Pero si usted lo va a enterar, no le interesa, usted me tiene que venir con los planitos, diciendo todos los campos. Porque yo soy un ingeniero que te recibe a un ingeniero. La diferencia es que usted se lo pone a una señora, un caballero, que tiene idea de ingeniería. Y por eso usted se aprovecha de ese caso. No viene en el manual. Pero ese manual normalmente es para usted, no es para el señor. El señor lo único que espera que usted le instale un equipo. ¿Me entiende? Él quiere usarlo. Pero quiere estar seguro que no se le cae. Quiere estar seguro que si hay un terremoto, un temblor, no se le cae. ¿Ok? Viene un manual de instalación. Sí, pues. Y el trae su perno. Está bien, pero eso porque viene diseñado. Claro. Bueno, por eso que la empresa se lo diseñó, por eso que lo entregó para que usted lo instale, de acuerdo a esas consideraciones. Eso. Y eso es lo que usted tiene que entregarse. ¿Entiendes? Entonces, eso es la ingeniería táctica. Eso es lo que quiero decir, que usted va a instalar una cosa con planito. Porque mañana, cualquier cosa que no funcione, está planito, por dónde va el cable, dónde está conectado, ¿okay? A qué circuito eléctrico, todo tiene que estar ahí, porque si mañana uno tiene 20 enchufes y no sabe cuál es, ¿dónde lo conectó? Entonces ahí tiene que decir el interruptor no tanto, etc. Entonces, esas son cosas, detalles, de que obviamente todos ustedes dirán que eso no se hace en un montón de partes. Claro, en las casas, pero en la industria se hace. Ni una parte te va a instalar en la industria algo que no tenga planos. Y por ende, recepción. Por eso saquemos la casita, por eso que en la casa también se requiere un poco esto, ¿ya? Justamente porque usted entrega una cantidad de documentos a la persona, diciendo ahí están todos los planitos, ¿no es cierto? Está todo el cálculo. Está bien, es cierto, usted ya lo puso en su cotización final. Así que están pagando su ingeniería. Entonces, bueno, ahí van en 2.4 todo lo que se requiere diagramas. ¿Okay? Ahí pueden poner los diagramas y explicar cada uno. Y los diagramas finales, los que son ploteados, son formatos, lo pueden poner en un anexo. ¿Okay? Si es que estiman así. Bien. Después, el punto 3. Ahora, en cuanto a estos son los diagramas, a ver, son los simples, los que yo les pido a ustedes, el diagrama PIN-ID y diagrama eléctrico, es decir, las cosas que deben saber, ¿ya? Fundamentalmente. Es decir, no pido cálculos especiales de perno en este caso, ¿me entiende? No vamos tampoco a eso. No tiene nada que ver con los cálculos de los paneles ni nada por el estilo. Acuérdense que nosotros solamente es el control, ¿ya? Los paneles están instalados, la batería de los inversores, todo está instalado. Solamente nosotros estamos instalando un PLC, ¿ya? Insertando un PLC en el concepto de la casa, ¿okay? Y poniendo un programa y poniendo un HMI, y con eso le garantizamos, señor, que usted no va a pagar nada si es que todos los días son sólidos. Nada más eso. ¿Ya? Por lo tanto, no metan aquí cálculo de nada que tenga que ir con batería, ni con suelo, de peso, las baterías, nada de eso. Esto es curso, tiene que ver con eso. ¿Okay? Curso de control, la automatización. Entonces, el punto 3 tiene que ver con ya el montaje en sí, la instalación y la parte real, más que nada las pruebas. Entonces, en esta parte tiene que ver con, por ejemplo, la simulación, en el caso de la casa. Acá, la simulación y proyecto de resultados. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, todo esto tiene que ver con lo que usted hizo, ¿ya? Y la validación de cosas que probablemente no ha hecho, como las perturbaciones y los resultados. Es decir, acá es como la comprobación de lo que es correcto. Es decir, la simulación, por ejemplo, ¿ya? En el caso de la casa, ¿ya? Primera solución del diseño completo, ahí pueden poner un diagrama de flujo de la solución que usted ya está terminando, me imagino, ¿no es cierto? Y lo hace con el diagrama de flujo de la simulación, en este caso, porque la simulación en fondo te dice que funciona, ¿ok? Entonces,
acá la primera solución entonces pone el PLC, con el, ¿no es cierto?, con la casa, etcétera, con la simulación, y si ve si todas las cosas están funcionando. Es decir, la simulación y el resultado es que la simulación, ¿no es cierto?, que se probó para la casa, ¿no es cierto?, bajo las consideraciones de los sectores y de las cargas sociales, etcétera, etcétera, y la prueba de 4 días, o 3 días, 2 días, 5 días, no sé cuántas pruebas van a hacer cada uno, ¿ya? Se pone acá, porque es la simulación. ¿Okay? Entonces, y aquí se encuentran los resultados. Y aquí viene entonces, en la parte, bueno, 3.2, los resultados, ¿ok?, donde usted dice, se probó el sistema, ¿no es cierto?, la simulación de la casa, bajo las consideraciones de carga establecidas, ¿no es cierto?, en la ingeniería de diseño, y se probó con 4 días soleados. El resultado fue, ¿no es cierto?, que la batería siempre estuvieron el 50% cada día, ¿ya? La carga no hubo cambio, ¿no? Se mantienen las cargas que se diseñaron, por cual se diseñó así, ¿ya? Y los 4 días resultaron que terminan el 4.º día con 50% de la batería, cuando se carga llega a 100 otra vez, ¿no es cierto?, o queda 150 porque uno va gastando 50, ¿no es cierto?, como son 48 horas de autonomía, son 2 días, uno gasta en 2 días el 100%. Por lo tanto, si un día gastaste 50 y lo volviste a cargar 50, siempre está ahí en un flujo operativo que no vaya a gastar servicio. Resultado, ¿cuántas veces se conectó a la red eléctrica? 0. Por lo tanto, ahorro 100%. Y ese resultado funcionó. ¿Okay? Ahora, peor de los casos, 3 días o 4 días nublados. Peor de los casos. Entonces dice, analicemos el peor de los casos. Y el peor de los casos usted lo hizo analizar y resultó que los 3 días o 4 días que usted simuló, ¿no es cierto?, el gasto total fue por día tanto. Es decir, gastó 30%, es decir, ahorró 70%. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desconectaste unos circuitos, ahí te explica el primer día, llegó a tal situación, se tuvo que desconectar, se desconectó el tal circuito, 1, 2, ¿no es cierto? Después se esperó que el otro día fuese soleado, pero fue nublado, entonces el otro día, el segundo día, ya con menos carga de batería, dado el día soleado, no soleado, ¿okay? Por lo tanto el consumo fue bajando más respecto al punto anterior, ya llegó a una condición de un 30% de la batería, donde ya habíamos botado un circuito, 2 circuitos, ya no podíamos botar un tercero porque hay una restricción, solamente se puede botar 1, 2 o 3. Usted puso las restricciones, ¿no es cierto? ¿Ya? No puede botarlos todos, si no baja la casa sin energía, el señor se va a enojar. ¿Okay? Solamente usted está votando una disponibilidad que ya dio. ¿Okay? Y eso es parte de su solución que está planteando ahora. Entonces, y bueno, digamos, el PLC conectó al sistema eléctrico por 2 horas. Por lo tanto, se cargó por 2 horas, se llegó a un nivel que fue suficiente para terminar el día. Por desgracia, el otro día, el tercer día malo. Por lo tanto, ya la solución fue empeorando, ¿ya? Y al tercer día ya prácticamente el sistema estaba más conectado a la red eléctrica para dar consumo, porque la batería no era suficiente, ¿ya? Así que la red eléctrica estuvo cargando constantemente la batería. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el marcador llegó hasta 40% de carga eléctrica, ¿sí? El ahorro fue 60%, la verdad. Ahora, si todos los días ha sido mal, un quinto, un sexto, esta cosa va a ir empeorando, por lo tanto van a haber más horas, ¿no es cierto? Porque estoy compensando lo que el día nublado. Si usted el día nublado digo 50%, ¿ya? Por lo tanto ese 50% de alguna forma se va a ir conectando, ¿ya? A través de los días. Por lo tanto, ¿ya? Mientras más día nublado esté, va aumentando su consumo eléctrico. ¿Por qué? Porque al estar conectado la batería ya no tiene carga. ¿Okay? Entonces, ese es el peor de los casos. Y el caso promedio, día soleado, día nublado, día soleado, día nublado, ok, llegaste un 15% de consumo eléctrico. Por lo tanto, ahorraste un 85%. ¿Okay? Esos son los resultados. ¿Okay? Y esos resultados después cuando usted haga la evaluación económica. ¿Okay?
va a considerar un promedio, porque no todos los días son soleados y no todos los días son nublados. Por lo tanto, consideremos un promedio, ya, un 15% de gasto, un 85% de ahorro, y con esos datos después te vaya a la evaluación económica. Ahí tenía el dato del ahorro, ¿ya? Y por lo tanto, Profe, o sea, tu rentabilidad va a ser de ahí. en ese punto hay cierta cantidad de casos y de eso se un promedio. Por eso le digo, usted en las simulaciones, se la simulación es usted para que se pongan condiciones, no peor de los casos, ni mejor de los casos, sino casos medios. Por lo tanto, la simulación es una suerte de cercanía a tu realidad. ¿Okay? Por lo tanto, tendrías que hacer todos los casos buenos para ver que funciona bien tu programa, todos los casos malos para ver cuál es el peor de los casos. ¿Ya? Y después hacer una simulación de casos buenos, me refiero a día soleado, día nublado, día soleado, día no nublado, mediano, ¿me entiendes? Que podría ser más tu realidad. Por lo tanto, eso es lo que te va a marcar una tendencia a hacer una valorización económica del proyecto. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Cómo voy a saber la rentabilidad si no calculé los paneles, cuánto valieron, si ya están instalados la batería igual, el inversor? Lo puedes considerar, pero lo puedes calcular, si eso lo sabes. Si sabes que tiene tantos kilowatt-hora, puedes calcular perfectamente cuál es la inversión para tener eso. Ayer, si tú te cuenta, el caballero dijo para 10 kilowatts se requieren 4 millones de pesos. Sí. Lo dijo. Ya. Utiliza esa relación. ¿Okay? Entonces igual pueden calcular los paneles y todo. No, se no hay que hacer ni un cálculo. Si es un tema así de costo de inversión, en el sentido es un olfato nomás. En el sentido, si ayer te dijo 10 kilowatts, 4 millones de pesos, utiliza ese dato. No hace referencia. Claro, para el flujo de cambio y inversión inicial. Es decir, no te vayas a poner a calcular todo cuánto cuesta la batería, si te están diciendo ayer, por eso la importancia del caballero, he notado esos datitos que puso el caballero, ¿ya? Que eran 4 millones, ¿no es cierto? Lo puso, ¿verdad? Y puso también para una más grande, ¿ya? Ahí tiene la cantidad de kilowatts y la inversión. Entonces ya está claro, más o menos, ¿ya? Y usted puede saber, de acuerdo a lo que usted calculó, tantos kilowatts tiene, pues usted ya los tiene. ¿Okay? Por lo tanto, si usted tiene 50 kilowatts y ahí le dijeron 10 kilowatts, 4 millones, esta cuestión no es ahí reducción de precio, ¿verdad? Por lo tanto, son 5 veces, por lo tanto, son 20 millones de tu inversión. Ahí, ¿por dónde perdiste? Un cálculo simple. Y ese dato usted lo puede poner, obviamente, cuando hagan la evaluación, digan, de acuerdo a conocimientos lo pueden poner ahí, ¿no es cierto?, exposición, referencia a exposición, ¿no es cierto?, ya, la inversión para una casa de 10 kilowatts fueron 4 millones de pesos. Y para una casa mayor, no sé de tantos kilowatts fue tanto. Lo dijo, lo puso. Así que consíganse esos datitos. Bueno, entonces, en esta parte de simulación, quiero ser bien claro, en una casa, la simulación tiene que ver con lo que usted está haciendo hoy día, simulador del PLC, haciendo una simulación de tus cargas, ¿no es cierto?, y tu estado de batería y tus paneles que están, ¿no es cierto?, simulando día a día. Eso es. Por lo tanto, el comportamiento de las baterías, el comportamiento de la batería ante una carga, eso es lo que tú estás simulando. Espero que no sea tan lejos de la realidad, porque para eso ustedes hicieron un diagrama de carga de acuerdo a la carga de una casa, ¿no es cierto? Ahora, si el diagrama de carga de la casa es muy distinto, lo más probable es que tu simulación no haga mucho. Pero para eso tú puedes cambiar con el mismo simulador y dices, no hay problema, no, a ver, aquí en las 5 de la mañana hay 2 kilowatts de carga porque se alimenta tal cosa. Y tú ponías en el PLC, ¿no es cierto?, en los datos, 5, y lo volví a correr. Y podéis volver a simular la situación. Ya le voy a explicar eso cuando haga la simulación, para que sea totalmente alterable, ¿no es cierto?, la carga, que usted ponga los números por fuera. No en el programa, sino por fuera, en las memorias. Entonces usted puede simular cualquier otra condición de cuadro de carga.
¿Se entiende? Bien. Entonces, en la parte del horno, ahí también la simulación de, básicamente, de los dos hornos. ¿Ok? La última parte, no entra con toda la cháchara del modelo sintonía lazo, sino la simulación. La simulación sobre la sintonía ¿Hay pantalla del simulink? Prende pantalla del simulink con los parámetros, el PLC, el PID, las cosas suficientes para que cuando se instale, se ensamble, el tipo, el operador, digamos, o el técnico, ya, PLC tanto, Siemens, sí, un Siemens, ya, tenga que poner el programa, KP tanto y de tanto, lo pone y lo echa a andar, que funcione. Entonces, ¿cuáles son los datos finales de la simulación? Para el caso del horno. Bien, en el punto 3.3, lazo de control y fundamentación. Bueno, acá, en el caso del horno, ya el lazo de control es un lazo de control simple. La fundamentación en la que se dio la ingeniería de la ingeniería conceptual. ¿Okay? En el caso de la casa no hay lazo de control, o digamos, hay un lazo de control, digamos, que es el estado de la batería y la comparación, por lo tanto es un lazo de control, entre comillas, abierto, ¿okay? Son funcionales, porque uno dice, ¿cuánto vale? Tanto, haga esto. No es un lazo de control de regulación, sino es un lazo de control, es un TAC, desde el punto de vista de PNL o instrumentación, ¿okay? Es un TAC que tú dices, comparativamente estás midiendo cuánto es la batería y estás tomando acciones. Haga esto, carga aquí, cierre esto, haga esto, ¿okay? No haga nada, siga funcionando hasta que llegue un nivel mínimo. Es como un control on-off, entre comillas, ¿no? Bien. Después, 3.4, aplicación de perturbación de resultados. Acá, en el caso de la casa, aplicación de perturbaciones y resultados. Y aquí es lo que les digo. Ustedes pueden poner, por ejemplo, una perturbación es que vamos a simular, después que hicieron las simulaciones correctas, y que vamos a simular que a las 8 de un día, me aferró pistola en la casa, ¿no es cierto? Y prendí todas las luces y todo lo otro. Por lo tanto, ¿no es cierto? Hay más consumo en el sector X, ¿ya? Y usted cambia los numeritos y echa a correr sus. Entonces, solamente para verificar, ¿no es cierto?, qué perturbación está provocando eso. Es decir, ¿me va a bajar mucho la batería? ¿Ok? Respecto a lo que simulamos, en el sentido, ¿qué efecto tiene, ya, una situación de esta naturaleza? Otra perturbación que podría considerar, ¿ya?, es que tengo una falla de panel, es decir, o más bien dicho, no puedo, un día no puedo almacenar, en el sentido que puede ser 50%, ahí usted pone 50, 100%, ¿ya? En el sentido, no tengo carga de batería. Yo esperaba tanto energía que se cargue, ¿no es cierto? ¿Ya? Y resultó que hay una falla del inversor, lo que sea, por lo tanto, por lo tanto, ¿qué hizo el PLC? Va a activar el circuito eléctrico directamente a la casa. Y es muy importante el circuito eléctrico que ustedes pongan, porque si están pensando que la parte eléctrica solamente alimenta a la batería para cargarla, ¿ok? Y la batería, el contacto al tablero de fuerza, tiene que haber un circuito también directo del sistema eléctrico, porque si la señora mañana quiere poner HMI sistema manual, automáticamente el PLC tiene que activar ese contacto y alimentar la barra y desactivar los otros contactos como que nada pasó. No tengo PLC, pero tengo mi circuito, no. Es decir, no tengo el control, pero tengo mi sistema funcionando normalmente. ¿Ya? Así que eso es muy importante. Entonces, en ese caso de la simulación, usted puede dar una falla, una perturbación, ¿ya? ¿Y qué pasa? Bueno, va a haber un día que no, por lo tanto va a haber un día de pago, al final la optimización no fue el 85%, probablemente bajó un 60%, porque dijo usted, bueno, un día de falla, ¿ya? Un día del mes, ¿qué significa eso? Ahora, si mi falla dura 2 días, porque bueno, se demora 2 días en reponer, ¿qué significa? En sentido,
Ya no, si yo hago el cálculo económico, eso, considerando la falla, obviamente cambia, porque ese mes, ¿no es cierto?, tuve que pagar más porque está el sistema fuera, o parte del sistema fuera, no simplemente, ¿no es cierto?, por algo porque pasó el inversor. Entonces es una condición de falla y de perturbación que uno tiene que demostrar, que obviamente te van a preguntar. Te van a decir, ¿qué pasa si me falla el sistema? Ahí yo voy a tener que cambiar la batería, cambiar los paneles, el inversor, por tanto, pero eso me significa que yo voy a tener que empezar a pagar, ¿sí? Bueno, pero sabes cuál es mi regla, ¿ok? Por eso es más perturbación. Y también son preguntas que siempre se lo van a hacer cuando usted instala una cosa así, ¿ya? Porque es más bonito, como ayer ustedes lo escucharon, es súper bonito, ¿ah? Todos los días recibí 300 lucas, o al mes eran 300 lucas, ¿no es cierto? Yo le dije para recibir 30 lucas mensuales. Pero le dije, no quise hacer la pregunta, ¿y quién me asegura que eso va a ser siempre 300? No, pues no va a ser siempre, lógico que no va a ser siempre. Es en el mejor de los casos, ¿ya? Porque no siempre yo voy a poder entregar toda esa cantidad de energía a la red de distribución, ¿no es cierto? Entonces, es bonita la película que te ponen ahí, pero el problema es cuando tú no tienes, ¿no es cierto? ¿Ya? No, esas 300 pasan a ser 250 por lo menos, porque falló. ¿Y quién te repone eso que falló? ¿Quién paga esa reinversión o esa falla? Eso no lo muestra. Esos son los problemas que uno tiene que preguntarse, ¿cierto? Porque si las cosas duraran eternamente, sería muy bueno. Ahora, bueno, entonces ahí les dejo a ustedes un espacio para que analicen las perturbaciones, ¿ya? Para efecto de la casa, ¿ok? Considerando un carrete, ¿ya? O más de un carrete, ¿ya? O cambiando la distribución de carga, más pesada en este caso, en algunos casos, ¿ya? Y una posible falla. Analicen qué significa eso desde el punto de vista de rentabilidad, en sentido de optimización, de eficiencia. Bien. Para el caso del horno, acá ustedes van a simular una perturbación. ¿Qué significa eso? No es que abrir la puerta del horno, eso va a abrir, está claro. Pero para los que tienen gas, hacer una perturbación que la presión del gas le va a cambiar en un 10%. Porque puede darse. Porque el suministro del gas, ¿no es cierto? El suministro del gas, ¿ya? En algún momento puede fallar. Y la válvula de control que uno tiene, la válvula proporcional, ¿no es cierto?, está regulando la temperatura de acuerdo a la presión existente. Está viendo pasar cuánto flujo está pasando, está viendo el error, ¿no es cierto? Está regulando de acuerdo al modelo para llegar a esas 8 horas. Pero ¿qué pasa si la presión del gas baja en 10% o sube? Ahí va a haber un efecto en la curva. Quiero que la vean el efecto de la curva. Si ese efecto daña a las piezas, hay que proponer una solución. ¿Okay? La solución típica, que se la voy a pasar más adelante en una clase, es la solución de control de la presión del gas antes de, es decir, mantener un sistema de regulación, un lazo cerrado en el gas, ¿me entiendes? Entonces ahí nace otro lazo antes, en la entrada del gas, entonces usted la simula con el MATLAB y hace la perturbación y se da cuenta que él va a regular y la curva va a seguir perfecta. Es decir, el control principal no va a haber esa perturbación porque alguien la controló antes. ¿Okay? ¿Estamos? Entonces, en el caso del horno, la perturbación obviamente la vamos a ver en clase, la vamos a simular con el MATLAB para enseñarles a ustedes cómo se hace para que la simulen. ¿Perfecto? ¿Okay? Tiene que ser la próxima clase, por supuesto. ¿Ya? Normal, bueno, normal después, pero para ustedes. Y finalmente la validación del diseño. ¿Okay? En el sentido, dar porque ya está validado, si con todo lo que usted acá, si algo no funcionó bien acá, ahí está la etapa anterior. Es decir, si usted se equivocó en la simulación, ¿no es cierto?, consideró mal un lazo, la programación, lo que sea, ¿no es cierto?, tiene que repararlo hasta que le funcione, ¿ya? Y por último, arriba se redefine si es que usted consideró algo mal, ¿ok?
Entonces, eso es desde el punto de vista validación. Finalmente, es como la recepción, la comprobación. Es la cosa que te pide siempre alguien, ¿no es cierto?, que va a recepcionar, ¿no es cierto? Pero es básicamente es comprobar resultados. ¿Okay? Es comprobar resultados de lo que hicieron. En sentido, en la casa es comprobar, ¿no es cierto?, que la simulación estuvo bien, que representó fielmente a lo que uno diseñó, ¿okay? Que en este caso no hay normas, porque es una simulación. ¿Okay? En los diagramas de proceso, bueno, la instrumentación, los lazos, es decir, muchas veces cambian cuando hace toda esta simulación o hace toda esta entrega oficial o las instalaciones, se dan cuenta que hay modificaciones en los diagramas, por lo tanto aquí se entregan los diagramas finales. ¿Okay? Entonces, si es que hay una modificación del lazo, por ejemplo, la perturbación arriba, por lo tanto hay una modificación al PNID y los lazos, sí, porque aparece un segundo lazo que va a controlar la perturbación, en el caso que haya una variación de presión del gas. ¿Okay? Si hay una variación eléctrica, una variación de tensión, es lo mismo. ¿Okay? Vamos a simular una variación de tensión, ¿ya?, o una variación de presión, dependiendo el horno que cada uno tenga. ¿Okay? Si hay alimentación eléctrica, ya es variación de tensión. Si aumentó el voltaje en 10% o bajó el voltaje en un momento, justo la señora Juanita está cocinando sus piezas, de repente bajó el voltaje. ¿Ha bajado el voltaje en su casa? En mi casa baja cada rato. ¿Ah? De repente uno ve la luz, de repente típico cuando va a llover, una llovinita, allá donde yo vivo en Colina, típicamente una llovinita, estoy mejor en la cocina y lavando los platos, ¿ya? Y de repente veo cómo baja la luz, transformado. ¿Me entiendes? Claro, pero en ese momento esa empresa está haciendo su... Entonces la pregunta es, oye, ¿me afectó esa variación de voltaje? Sí. Porque la variación de voltaje es variación de corriente. Y por ende la corriente que tiene el circuito en ese momento que estaba controlando bajó. Por lo tanto, la emisión térmica fue menor. ¿Me entiendes? Y eso se ve en la curva, en la simulación. Se ve, ¿no es cierto? Y que obviamente el PLC rectifica. Pero la mancha quedó. Y esa mancha puede ocasionar ya la partícula de este proceso no sea la misma reacción como se estableció. Y eso puede ser mañana fisura. ¿Está claro? ¿Cómo le llaman los mecánicos eso? Fatiga material, ¿eh? No sé. Bueno, todo es fatiga eléctrica. ¿Está claro? Por lo tanto, acá en esta parte es la comprobación, ¿ya? Si hay modificaciones, claro, en el caso de la perturbación se analizó, por lo tanto aquí hay nuevos diagramas, se agrega un lazo más, etc. ¿Okay? También la programación del HMI o del control, nuevamente, si es que hay modificaciones. Aquí estamos hablando de la programación final, ¿eh? Allá de la simulación, acá la programación de control. Esta es la real, ojo, no es la simulación. Aquí viene el programa definitivo de la casa. Es mucho más simple. Es programación real. Quítele todo lo que sea simulación. ¿Cuál va a ser el programa que usted va a hacer para instalar esto en la casa? ¿Okay? Ese es el programa que queremos ver. No lo voy a poder simular porque la casa, mientras no esté funcionando, el programa es otro, ¿cierto? ¿Ya? Y en el caso del PLC, en el caso, perdón, del horno, el diagrama de control tiene ahí un programa. Tiene que hacer el programa. Partir, parar, la protección térmica, ¿no es cierto? El PID. Depende del PID, de qué PLC escogió. Y aquí es donde los quiero ver. ¿Escogió un delta? Perfecto. Haga el programa de PID. Tiene que poner el PID, ¿no es cierto?, con sus parámetros, con las 20 entradas que necesitan, y en una parte va el KP, en una parte el KI. ¿Ya? Y ahí tienen que estar los datos. Y si usted pone un set point A, va a tener que poner move a esas memorias, esos parámetros que usted calculó, los tiene la ingeniería conceptual o básica. ¿Sí?
Una cosa es el MATLAB, otra cosa es el concepto real. Por lo tanto, aquí van a tener que meterse el programa no modulable, ¿ya? Es un PID donde hay dos memorias que tienen que modificarse, el KP y el KI, ¿no es cierto? ¿Ya? Y va a tener que decir si el set point es A, son estos parámetros, si el set point es B, son estos parámetros. Porque la señora Juanita puede elegir en este horno estas piezas y que son el caso A, ¿no es cierto? 800 grados en 8 horas. Bien, entonces ella va a poner 800 grados, enter. Automáticamente su PLC va a tener un move, esos parámetros, al PID. Y cuando ponga 950 grados, enter, va a agarrar estos otros parámetros al PID o a la memoria de esos que usted definió. ¿Ustedes me enseñaron eso, no? Díganme, ¿sí o no? A ver, ¿le enseñaron PLC? Ya, ¿y no le enseñaron PID en el PLC? Sí, le enseñaron los parámetros, ¿cierto? El delta especialmente, ¿sí? ¿No es cierto? ¿No hay un move por ahí? ¿No hay un move? Ya. Solamente son dos instrucciones, van a haber dos moves dependiendo de... O sea, vimos un protocolo, ¿no? Al menos en mi clase lo conjugamos las dos cosas. ¿Qué cosa? El PLC con el PID. Bueno, eso lo tengo que pasar yo entonces, ¿ya? Al menos mostrárselo, ¿ok? ¿Ya? Y ahí ustedes igual siguen un poco cómo es la programación real. Entonces, en el caso del PLC de la casa y del horno, estoy hablando del programa real. ¿Ok? En el caso del HMI también. ¿Ok? La programación que requiere el HMI para ese PLC, ¿ya? Donde la señora, ¿qué va a hacer con el HMI? ¿Qué va a hacer con el HMI la señora? De la forma real. Si en la forma escada que estamos haciendo, usted va a poner ahí un día nublado, eso no. Aquí no se pone, oye, mañana nublado, ponle nublado. Oye, dice, está lloviendo. No, es real. ¿Cuál sería entonces el programa de HMI? Entonces la pregunta que se hace es, ¿qué va a hacer la señora con el HMI cuando usted le instalen esto en la casa? Va a poder seleccionar un modo. Nada más que eso. Señora X, sí, ya, está todo el programa funcionando, el PLC instalado, la modificación de los circuitos instalados, las baterías que usted tiene, está todo bien, ahí están los paneles, está todo conectado, el PLC, el ascensor, ya, mire, fíjese aquí, dice, en la memoria dice que está 85% de las baterías. Vamos a la batería, mire, dice ahí 85%, ¿ves? Ah, bien, ¿ya? Entonces, ya va a funcionar, sí. ¿Y esta cosa para qué sirve? Mire, este HMI, que es un dispositivo donde usted conversa con el PLC, dado que usted no sabe de programación ni nada, pero es justamente para eso, el Human Machine Interface, interfaz hombre-máquina, o mujer-máquina en este caso, ¿ya? Entonces usted le dice, no, pues aquí es simple, mire, usted va a apretar esto, ¿no es cierto? Y usted lo único que quiere hacer es ¿automático o manual? Nada más. Nada. Si usted quiere meterle más cosas, cosas suyas, pero yo haría eso. La programación automático manual. ¿Qué es manual? Imagínense que usted no tiene nada de lo que usted vio, los paneles solares, nada. Normal, como cualquier vulgar casa. Manual. Entonces, ¿qué pasa internamente en el PLC? Cierra acá, ¿no es cierto? Bypassó todo el sistema de control, por decir así. ¿Okay? Listo. Usted haga lo que quiera, ¿no? Y la factura, como cualquier casa. Lo que consume, paga. Se le ponga automático, él gobierna. ¿Y qué significa? Le puede botar los circuitos. Si usted, porque podría ser, que es más interesante el programa, pero no se lo voy a pedir a usted, que ella le diga, ¿cuánto quiere ahorrar usted? ¿Puedo hacer eso? Sí. 70%. Ponga 70.
y él va a hacer que usted ahorre 70%. ¿Entiende? Pero este sería mucho más complicado el programa que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Pero vamos a dejarlo solamente manual y autómatico. Profesor, en cuanto a la casa, lo que queda de supervisión en cuanto a lo que yo voy a pagar a fin de mes, ¿fue incluido en el HMI? No te entendí tú, Leo. El precio final de pago de energía eléctrica. El precio final de pago. Pues, ¿Qué? Estamos optimizando. Sí, el HMI solamente es para que la persona llegue automático manual, nada más. O sea, no hay supervisión de ningún Nada, parámetro de la casa. nada. Solamente es un dispositivo que diga, señora, quiero automático, quiero manual. Por lo tanto, si dice automático, ella sabe que el PLC gobierna la casa y va a gobernar lo mejor posible, de acuerdo al programa que usted hizo, ¿ya? Que puede llegar a que un día no pague nada y que un segundo día sí va a pagar algo y un tercer día sí va a pagar algo. Va a depender ya de su programa. Si la señora le llama a usted y le dice, mire la factura que antes sin PLC pagaba 100 lucas, con PLC pago 90 lucas. Me huele que su programa no estuvo bueno. ¿Me entiende? Su programa no estuvo bueno. Podría darse que le diga, señor, felicitaciones, sí. Mire, pagaba 100 lucas y ahora pago 40. 60% ahorro. Bueno, yo le dije que le garantizaba 50. 60, mejor. Ahí está el programa autónomo. El programa real que uno hace. Las decisiones que va tomando. Porque usted ya tiene sectorizado, ya sabe qué circuito votar. ¿Okay? Ahora, la señora le puede reclamar, señor, sí, estoy pagando 60% menos, pero me dejó todo el día sin luz. También es malo el programa, porque no supo optimizar de la necesidad contra otras cosas, ¿me entiende? ¿Ya claro? Ese es el programa que yo espero ahí. Por lo tanto, el HMI es la programación o no, nada más, me refiero a automático o manual. ¿Ya claro? Eso es lo que tiene que venir, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber la instrucción que diga automático y en el PLC el programa entienda que es automático. Por lo tanto, lee el sensor, compara, ¿no es cierto?, la batería y toma decisiones. Manual, abre los circuitos, las salidas que correspondan, las bloquea, ¿no es cierto?, ¿ya? Y trabaja como que si no hubiese PLC. El SCADA no es para la casa, no es para la parte real. No vamos a supervisar, no vamos a meterle lucas ni como inversión ni nada. El SCADA es el tema de la simulación, ¿ya? Que usted va a mostrar en su video, ¿ya? Va a mostrar a través del SCADA, hecho con una programación simple, ¿no es cierto?, la lucecita, el reloj. Estamos hablando del SCADA de simulación. ¿Okay? No le vamos a poner a una Juanita un computador, ¿ya?, supervisando su cosa, ¿ya? Y tampoco le vamos a poner una aplicación para que lo vea de su oficina de Providencia, si su casa la tienen las compras. Eso no está considerado. El SCADA, cuando digo acá, se refiere a la simulación solo. No entra ni en la evaluación económica, nada. El HMI sí entra en la evaluación económica, porque es un costo. ¿Okay? ¿Está? Entonces, por favor, coloquen aquí, lo voy a reiterar en cada este programa real. Planos eléctricos reales. ¿Okay? Conexiones y montajes reales. ¿Sí? Como que usted mañana tiene que ir a hacer la instalación. Finalmente, si usted considera conectividad, porque en vez de un HMI me puso dos a la señora Juanita, la señora le dijo usted en su proyecto dijo, no le vamos a poner 3 HMI. ¿Por qué? Porque usted puede poner on-off de aquí, de allá o de acá. ¿No es cierto? ¿Está claro? Entonces, en ese caso necesita una red. ¿Ya? Por ejemplo, si es que usted lo establece así, si no, no hay red de comunicación.
Para el caso de la casa se comunica con 420 mA, por lo tanto hay solamente una conexión eléctrica normal, ¿ok? De señales al PLC o del PLC hacia los actuadores, ¿ok? Obviamente si la red que usted va a hacer Ethernet o Profibus, en el caso del HMI, por ejemplo, eso, usted va a depender cómo, si el HMI va a ir directamente al puerto del PLC, bien, póngalo su granito. ¿Vamos? Todo eso me imagino que es una señal. Bien. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con los resultados de lo que obtenemos. ¿Vamos? Profe, yo quedé con duda de lo que es el diagrama de proceso. ¿Acá? Sí. Básicamente el esquema general. El diagrama del proceso es como un diagrama de lo que es el proyecto mirado como un proceso, sin la casita con esto, el caso del horno, control, un diagrama de bloque, el proceso. Es como una suerte de introducción a lo que viene abajo. ¿Entiendes? Donde tú defines ahí en ese diagrama de proceso, ¿ok? Es como el proceso, ¿ok? En el caso de la casa, ¿cuál es el proceso? En el caso del horno, ¿cuál es el proceso? Por eso que es un diagrama simple, ¿no? Es contextualizar lo que viene más ¿Vamos abajo. por etapas, no? ¿Ah? Ponerle por etapas. Es contextualizar lo que viene más abajo, nada más, ¿ok? Pero que sí, no se complica. Si lo que sí, acá lo que yo, en esta parte, lo que recalco mucho es esto, ¿ok? Esto, en ambos casos, obviamente, ¿ya? Esto no, esto sí, pero para el caso de la simulación, no es para el horno, ¿ya? Esto, importante, esto también en el caso que exista, ¿ok? Los diagramas tienen ID y lazos, si que son más que uno, en el caso de la perturbación, ¿ok? Los diagramas de flujo, los graph set y todo eso, reales, ¿ah? En este caso reales, no de la simulación. Ejemplos funcionales, me explico. Para el caso de la casa, ahí usted va a tener que detallar, ¿ya? Y esto es muy similar a lo que le va a pasar a usted en el examen, porque se le va a entregar una ingeniería de detalle y usted tiene que entregar los diagramas funcionales. Ahí usted en varias páginas va a decir, por ejemplo, en el proyecto real, la casa, hay un diagrama funcional que dice, leo la batería, ¿ok? Ese es uno. Lectura de la batería. Si la batería es mayor de 70%, va a ser esto. En otras palabras, mantiene la situación funcional, no bota nada. Después, segundo diagrama, si la batería es menor que 70, mayor que 60, el PLC, el programa suyo, va a botar el circuito 1. Nada más. ¿Ok? Diagrama funcional 3. Si la carga de la batería está entre 60 y 50, va a botar el 1 y el 2. Diagrama funcional. Si la batería está entre 50 y 40%, ¿ok? Este es el proyecto real. Esto es lo que usted va a programar en la realidad, ¿ok? Va a botar el 1, el 2 y va a conectar por 2 horas el sistema eléctrico, cargando la batería. Diagrama funcional 4. Si la batería está entre 40 y 30%, ¿ok? ¿Por qué va a llegar ahí? Porque el día puede estar nublado, 2 días nublados, ¿no es cierto? Puede llegar a esa etapa. ¿Se entiende? Que el proyecto, el programa es, dependiendo de la situación, él va a tomar decisiones. Y ese es el proyecto que usted está diseñando. ¿Qué decisiones va a tomar? ¿Okay? Entonces, si está entre 40 y 30, bota el circuito 1, el 2, el 3, no sé qué dije, ¿no es cierto? Y carga por 4 horas la batería. ¿Ok? Se supone que de algún punto va a regresar
¿No es cierto? No creo que se vaya a ir gastando más. Si se va gastando más y llega a entre 10 y 20%, es porque está mal dimensionado todo su proyecto. No puede pasar eso. Por lo tanto, usted tiene que de todas maneras poner todas las condiciones. ¿Ok? Si la batería está entre un 30 y un 20, ¿ya? Bota 1, 2, 3, incluso puede botar 4 y cargar por 6 horas. En uno de esos puntos va a tener que volver a la normalidad. ¿No es cierto? Entonces, ese es el proyecto, ese es el problema. Esos son los diagramas funcionales. Son las tomas de decisiones que usted está haciendo. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Bueno, el graph set es la programación de todas esas acciones. Ese es el graph set. El graph Se set puede es... poner por circuito, por ejemplo, dice la condicionante de 1, si está entre el 50 y el 60, se va a poner solo el programa de esa parte. ¿Cuál? En la casa, las baterías están al 50 o 60%. No te entendí la pregunta. Lo que yo quiero decirte acá, que en este punto, 4.3, diagramas de flujo, es decir, diagramas funcionales, ¿ya? Tú vas a colocar todas tus opciones. Número 1 a la número 10. ¿Me entiendes? ¿Qué decisión estás tomando en cada etapa? Decía la programación de esos 10 puntos por separado. Es que la programación de eso es el programa. Este es un diagrama funcional. Que el programa tú lo vas a hacer. Vaya a comparar la memoria 10 mayor que 50, K50 menor que K40, sí, en DEN, o entonces o set, o reset, circuito no sé, salida 4. Ese es el programa del diagrama funcional. El diagrama funcional es tu lógica pensante. ¿Ok? Y esa lógica pensante se traduce en un programa de PLC en la aula. Tú estás preguntando eso. Ese programa va en el programa. Va en el programa. No, le preguntaba si ese programa de la parte funcional, por ejemplo, de la... Es que la parte funcional no es un programa. No, se podría ver en lógicas. escalas ahí en el... No, por eso te estoy diciendo, no confundas. No confundas. Ah, ¿tú quieres poner pantallazo? Ahí. Pantallazo en la parte de No, si yo no voy a ver el programa. ¿Me expliqué o no? Sí, entendió. Ya. Sí. Es decir, ¿para qué vaya a poner un pantallazo de la programación, ¿no es cierto?, que esté cumpliendo con ese diagrama funcional? No. Los diagramas funcionales son diagramas funcionales. ¿Ya? Establecen tus políticas de diseño. Esas políticas se transforman en un graph set. Ese graph set se transforma en un programa. Así se hacen las cosas. Cuando uno automatiza algo, una máquina, lo que sea, es así. Pone las políticas, se convierte en diagramas, los diagramas se convierten en graph set, y el graph set se convierte en programa. A usted le enseñan a programar. Pero nosotros nos enseñan las políticas primero, para poder que alguien programe. Si yo no programo, el programa es técnico. El programa no tiene sentido programar. El que le enseña programación no tiene sentido. El problema es diseñar la solución, generar todos estos diagramas funcionales para que alguien los programe. ¿Ok? Oiga. ¿Qué otra pregunta? Que es súper importante. Es decir, ¿qué espero que trabajen fuertemente hoy día? Es decir, o las semanas que vienen. Uno, la simulación tiene que estar casi. Y aquí me voy a detener un poquito en el programa. Ese programa es sumamente fácil. Pero háganlo así. Me voy a dar la idea y no se den vuelta. ¿Ok?
Ya le solté esto al otro curso, así que también al otro grupo. ¿Sí? Referencia no. A ver. Una cosa, dijimos el reloj, ¿cierto? Bien. Entonces ya está bien. 2. Acá viene entonces el programa que ustedes tienen, ¿no es cierto? Que en el fondo tienen que ir restando y sumando. Todo eso. Y después vienen las políticas. Las políticas 3 vienen aquí, que es la misma política que ustedes plantean, ¿ok? Que es la única parte real. En esta parte, supongamos que la memoria de 100 sea donde está simulando el estado de la batería. Por lo tanto, ese número va a tener un número, ¿cierto? Porque se inicializa. Que va a ser esta famosa energía que usted calculó, 1444, no sé, ¿okay? O 1220, 800, no sé, cada uno tiene su número. Por lo tanto, esa memoria partió con ese número, ¿cierto? ¿Ya? Bien. El primer día, la primera simulación, que parte el reloj, ¿ok? Ahí no vamos a cargar batería porque está cargando, ¿cierto? Excepto en la primer lazo no cargamos batería, es decir, no cargamos paneles. O en el fondo no cargamos cuánto equivale a si está un día soleado o no. Porque ya tenemos 100%, partimos con el 100%. ¿Ya? La batería está completa, no sacáis nada con recargarla. ¿Ya? Entonces, el primer día partís con 100. Por lo tanto, primero tienes, esto es la hora a las 00, ¿ok? 00, 0 horas, 0 minutos, ¿no es cierto? Parto con eso, ¿no es cierto? Bien. Por lo tanto, a las 0100, acá es el estado que tengo, que partí, en este caso 100%, y le voy a restar menos, por ejemplo, D11 menos D12 menos D13, etc. ¿Ok? ¿Qué es? Sector 1, hora 1. Por lo tanto, en esa memoria de 11, usted le pone el kilowatt que usted calculó en su tela. No quiero aquí K10, K5, K4, no, porque esto no va a permitir que usted ponga los números que quiera. Le cambia las cargas de instrucción. ¿Ok? Por lo tanto, menos de 1,1, es decir, menos de 1,2. Esto va a ser sector 1, no, perdón, es Sector 2, 21, 31, me equivoqué, sector 2, hora 1. ¿Ok? Sector 3, hora 1. ¿No? Por lo tanto, si tienen 5 sectores, sector 5, hora 1. Sector 5, hora 1. ¿Bien? Más. Y aquí viene la carga eléctrica. En el caso que usted cargue la batería o el PC lo cargue a la 1 de la mañana. ¿No es cierto? Porque justamente a la 1 de la mañana cree que está muy bajo y una de las decisiones cuya cargue, ¿cierto? Puede ser a la 1 de la mañana que cargue un par de horas. Justamente está cargando mientras está durmiendo. ¿Está bien? Entonces aquí más es bajo que estamos llegando a lo que tiene, ¿cierto? Estamos cargando. Entonces acá, por ejemplo, la memoria de carga va a ser de 200. Esta va a ser la memoria de carga. ¿Okay? Entonces, más la salida, supongamos que usted tiene el PLC, esta es la salida I1 de carga a la batería del sistema eléctrico. ¿Ok? ¿Ok? Por lo tanto, aquí más I1, de un 1 a un 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Por D12. Entonces, si acá, si esto en su simulación se activó de un 1, por lo tanto le va a sumar
¿no es cierto?, una hora de carga. ¿Ok? ¿Y cuánto vale esa carga de 200? Usted dice, no sé, 6. Somos 6 por hora. No sé, eso define usted. ¿Cuántos kilowatts se carga en una hora tu batería? Eso es parte de tu diseño. Así como usted calculó, ¿no es cierto?, cuántos kilowatts por sector, por cada cosa. La pregunta es que ustedes tienen que saber es, si yo pongo a cargar la batería en una hora, ¿cuánto me carga? ¿Cuánto por ciento o llevado a kilowatt? Esa es la pregunta. Sí, usted tiene que darse el número. ¿Okay? Supongamos que carga 6 kilowatts en una hora. Por lo tanto, lo que está cargando acá, cuando llegue al momento, esto es a las 0:1, ¿cierto? A las 1 de la mañana. Después, cuando usted compara, son las 2 de la mañana con el comparador, ¿cierto? Compara el reloj, le dice, ¿usted son las 2? Sí. Entonces haga todo esto, o haga esto. D100 igual D100 menos D sería sector 1, hora 2, las 2, ¿no es cierto? Menos D sector 2, perdón, 22 menos D 23, etcétera, menos D 50, no, 25, 52, más I1 por D 200. Por lo tanto, si su PLC, la política fue que está en una situación de carga en 0 horas, ¿ok? Y cuando este se active, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, esto va a estar cargado 8 horas, por lo tanto va a estar cargado aquí, en esta y en esta. Por lo tanto va a sumar 6 más 6 más 6. En 3 horas consecutivas. Y después se pasó a ser 0, porque se abrió, ¿no es cierto? Por lo tanto, la cuarta hora o las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, esto es 0, por lo tanto no está sumando. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, esto lo tiene que hacer ¿cuántas veces? Hasta las 28 horas. ¿Ok? Hasta las 28 horas. Por lo tanto, D100 igual D100 menos D sector 1, 28 horas. ¿Ok? Finalmente, más I1 por D200, porque esto tiene que estar en todas. Porque usted no sabe en qué momento va a activar este contacto. Este es el problema. Para la simulación solamente sí. Está hablando de la simulación. Esto, después viene 3 decisiones. Aquí tú comparáis, ¿no es cierto? Si usáis un delta, no sé, D100, ¿cierto? Mayor K 3, dijimos mayor K30, era así, menor, eso primero, menor K50, 50% o 50 kilos, y D100, menor K50, mayor K40, ¿ok? Y acá, ¿no es cierto?, usted toma una decisión, ¿ok? Activa, desactiva, un circuito, puede ser reset I4, y el I4 es el circuito 4, ¿no es cierto? Esto ya es real, porque en el D100 usted está tomando la lectura con su transmisor, ¿no es cierto? Y está escalando y todo lo que sea, si quiere lo escala y el escala, usted sabe, esa es la función del programa, tiene que venir el escala, ¿ok? Si va a trabajar de 0 a 100. Ahora, si va a trabajar con números, tiene que decir, si la batería le dice que tiene 1444 kilowatts, ese número tiene que estar en la memoria de 100. Y obviamente el transmisor no te lo transmite en el mismo número, te lo transmite de entre 0 y 12 bits, es decir, es un PLC Delta, lo transmite entre 0 y el número 2000. Acuérdense de programación. Por lo tanto, la digitalización que hace, la conversión que hace la tarjeta electrónica, el PLC, toma esa señal de 0,10 volt y lo convierte en 0,2000. Pero usted tiene que escalarlo para que sea de 0 a 1544 si es que fuese el total máximo de su batería, ¿me entiende? Para que sea el número real, el número exacto que tiene la batería.
Eso lo enseñamos, que hay una conversión que hay que hacer que se llama escala, función de escalamiento. ¿Okay? Entonces, suponiendo que la memoria 100 está el número exacto del porcentaje de la batería o los kilowatts de la batería, ¿ya? Entonces acá usted dice, si la batería está, supongamos que sea el porciento en este caso, es menor que 50 y mayor que 40%, o 43, o 40, lo que usted quiera, de 5, 5, de 10, 10, usted va diciendo tome acciones. ¿Okay? Estas acciones son reales, esto es el programa real. Lo que aquí, en vez de todo esto, en el programa real, tiene que poner, ¿no es cierto?, el escalamiento y toda la lecera real, en el sentido de la lectura y todo el proceso de programación real. ¿Okay? ¿Se entendió? Que el programa real difiere de la simulación, quitar el fortalecer. Todo esto aquí ya no corre. ¿Por qué? Porque yo no quiero reloj si tiene reloj. ¿No es cierto? Lo hace en tiempo real, está leyendo en cada ciclo Scan está leyendo la batería, por lo tanto la decisión la va a tomar cuando la batería llegue a ese nivel. Es absolutamente fácil el programa, real. Esto es lo más complicado, es hacer la simulación, ¿no?, para ver cómo va a funcionar. Bien. Ok. Para el caso del PID, del PLC, del horno, ok, se lo enseño en la próxima clase, ¿ya? Porque eso es parte, no hay que hacerlo en la simulación, no se simula el horno solamente se analiza con software, ok, y el PID es una programación que hay que poner un par de instrucciones con todos los detalles, ¿no? Eso lo podemos hacer en una clase, ¿ok? ¿Qué me faltaba? Hablar sobre sus documentos, ¿ya? Entonces, yo dije que se entregan nuevamente en la ingeniería de detalle, o digamos, no dentro, sino aparte, una nueva entrega. Aquí espero que haya quedado clara la diferencia, en sentido, yo les traté de poner claramente en sus observaciones, si es que me la entienden, parezco el traductor, me dice que hay cosas que yo lamento que ustedes no le enseñan, ¿ya? Es que un documento de ingeniería es un documento con una novela, por lo tanto no pueden venir puros cuadros, puros monos, el mono no tiene nombre, no dice qué es, no hay una conclusión, no hay un análisis, chantas puras cuestiones así pegadas. Entiendo que puede ser para el tiempo, pero eso no sirve, ¿no? Siempre cuando se parte de un tema se habla, al menos si hablar de sintonía, ponga que cuesta decir. La sintonía es una forma de poder resolver una solución del problema, dar una solución a un problema a través de la regulación PID. ¿Qué significa? Que son ciertos parámetros que hay que programar y calcular a través de la ingeniería, ¿okay?, para poder resolver una problemática. Estos son métodos matemáticos desarrollados en el tiempo. Miren, se me suelta la palabra así, si yo me pongo a escribir, ¿ya? Es como escribirse su libro. Mira, a los 4 años hice eso, a los 5 hice esto, y empezáis a recordar. Empieza a escribir, nada, relaja, ¿ok? Un poco. No tantas cosas porque nadie la va a entender así. Y después dice ya, a continuación aplicaremos 5 métodos de los 50.000 que hay, ¿ok? ¿Ya? Y estos 5 métodos hemos elegido estos métodos. La elección fue simplemente criterios de elección a primera, no mayor detalle, sino fue cibernicos, porque es más antiguo, porque nos parece que algo hizo y queremos ver, ¿no es cierto?, qué respuesta da en la realidad, ¿no es cierto?, en nuestra simulación. Y después nos fuimos a estas curvas matemáticas que desarrollaron ciertas personas y tal, ¿okay? Por lo tanto, una decisión netamente aplicable, ¿okay? Y cuando calculen cada uno, digan para el método 1, ¿cierto?, y cuando hagan la curva o la simulación, digan, la respuesta obtenida se puede analizar de que da ciertas oscilaciones, ¿no es cierto?, y que los tiempos de respuesta, si bien es cierto, va convergiendo hacia la solución final, es decir, la temperatura final, ¿ya?, que se establece en un tiempo muy superior a la que se espera o muy anterior, ¿ya? Hay oscilaciones que producen que el calentamiento fisure las cosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es aceptable una respuesta de control bajo esta sintonía. Es una respuesta,
una solución, digamos, una conclusión a esto. Aquí muchos de ustedes y alguien confundieron el método modelo con método control. El método modelo es una sintonía más. Por favor, no me pongan en pasar el método control, ¿ya? Y me empezaron a hablar de todo lo que yo hice en la pizarra. Es una sintonía, es una de las sintonías del otro que eligieron. Por lo tanto, los métodos de control son métodos de control no, método FUSI, método de regulación, esos son los métodos de control. Aprendan a diferenciar el zapato izquierdo con el zapato derecho. ¿Ok? No confundan las dos cosas. Entonces, en eso, muy importante. Y lo más importante en el caso de la casa, ¿ya? Pongan claramente que hay una simulación de por medio que garantiza, hoy en día, para los ingenieros, el software, la simulación garantiza la realidad. Por lo tanto, lo que hacemos con MATLAB, denlo por hecho que así va a ser. Yo se lo juro de vaca. ¿Ok? Porque eso es la ingeniería. Lo que ocurre en MATLAB, lo que usted encuentra ahí, mañana cuando lo instale, así va a ser. Por lo tanto, lo que usted simula con el PLC, ya es lo que va a pasar. Un aproximamiento, ¿ok? Por eso es una simulación. Entonces, aclare eso, ¿ya? En este proyecto, en la parte de ingeniería conceptual, hay una simulación que tiene que ver con mostrar o demostrar, digamos, que a través de un programa de simulación podemos decir que la realidad va a ser así. ¿Okay? Y el programa es distinto, por supuesto. El programa de realidad es muy distinto al programa de simulación. ¿Queda claro? Entonces, hagan diferencias. Explicítenlo en el documento. Rasquense un par de rasgos y me digan que son dos cosas distintas. ¿Okay? Se va a poner un graph-set, es de la simulación. Se va a poner un graph-set de la realidad, es el graph-set de la realidad. ¿Okay? Pongan bonito, ¿no? Digan, cuando uno lee una cosa, uno dice, claro, está automatizando. Alguien dice que es bidireccional, pone bidireccional, estoy vendiendo energía, no sé, ¿a dónde apuntan? ¿Me entiendes? Cuando nosotros no hemos apuntado a vender energía, estamos apuntando a optimización. Como lo dijo el señor ayer, ya, la mejor forma es no pagar. Es decir, no, ¿para qué vamos a vender? Mejor es no pagar. ¿Entiendes? Entonces, es la mejor de las opciones. Y es que lo que estamos haciendo nosotros, justamente, no pagar. Entonces, concéntrense en lo que estamos haciendo, entiendan bien cuál es el concepto real del proyecto, los dos proyectos que estamos haciendo. Son reales. ¿Qué cosas saber ubicar? Si mañana usted lo va a ofertar a esta empresa, bienvenido, va a funcionar. ¿No? Porque ellos piensan en otras cosas, no piensan en esto. Si se han dado cuenta, no miran para, no miran decir esto es realmente interesante. Están enfocados en las empresas. Están enfocados en otro punto, ¿correcto? Entonces, esto va a ser una solución muy vendible, que mañana me den la comisión, no. Pero no, como digo, es una beta que puede perfectamente hacer una pyme de alguien acá y establecer esa política de control. Bien, señores.